Bien, Beatriz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de conversar varias cosas, ¿no? Primero saber de ti, saber de nosotros, conversar de cómo estás viviendo esta situación global, la pandemia, sobre lo que tú estás, el trabajo que has ejercido, que has realizado ya con el tiempo. Y bueno, poco a poco íbamos a ir introduciendo también sobre la forma del teatro grupal, de la colectividad, con relación los recursos, con relación a los recursos y la gobernanza. ¿Cómo se organiza? Bueno, primero que todo, yo no hago permacultura como ustedes. Por eso no hablo de gobernanza ni de la tierra, ni del agua, ni de recursos. Yo no hablo de recursos, porque al hablar de recursos, inmediatamente nos situamos como unos seres explotadores de la madre tierra. ¡Uepa! Que la vemos como un recurso. No, nosotros no podemos seguir mirando a la madre tierra como un recurso, por favor. No, ella nos brinda, ¿sí?, generosamente, bondadosamente, todos sus dones, pero nosotros nos hemos aprovechado de ella, ¿sí?, sintiendo que son recursos, porque nos ponemos como el centro del universo. Entonces, todo lo que hay es para mí, para yo, para sacar provecho. Nos situamos en una posición de aprovechamiento y no de intercambio, no de que yo doy y recibo, pero primero tengo que ponerme en una situación de dar. Eso es lo que piensan las gentes de la sabiduría de la tierra, nuestros ancestros, la gente aborigen, porque perdimos el contacto con la gente originaria de este continente, ¿sí? Y nos dejamos meter el cuento del neoliberalismo, del capitalismo, de no sé qué, de la producción, de la extracción. Entonces nos metieron en la mente, ¿sí?, eso, de recursos, de economía sustentable, de gobernabilidad del agua, gobernanza de la tierra. ¿Cuál gobernanza? No, 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 no. Entonces, por eso de una vez les digo cuál es mi posición, porque no les va a servir para lo que quieren. No, No perfecto, perfecto. No, ten por seguro que todo es un aporte. de hecho es lo que buscamos. Ajá. Lo que buscamos indirectamente, es todo lo que está ocurriendo ahora, estos pequeños imperfectos tecnológicos, bla, bla, son cosas que nosotros también se nos va de la mano y nosotros estamos explorando también, estamos buscando, como colectivo. Bien. Estamos en esa búsqueda también. Por eso Bien. tu aporte es re fundamental de lo poco que yo pude experimentar estando allá. Por eso es como esa búsqueda, bueno, también. Por ahí va. Bien, entonces yo digamos, nuestro sentir desde el corazón es que hay que volver a la sabiduría de la tierra, hay que volver a aprender, no considerarnos que ya sabemos todo y que entonces vamos a aprovecharnos del otro o de la otra o de eso que está frente a mí o del río, del árbol, de lo que sea. No. Primero, yo quién soy, ¿sí?, respecto a ese árbol, y ese árbol quién es respecto a mí. Soy espejo de él es espejo de mí. Pero primero tengo que situarme, ¿sí?, saberme situar como árbol, como río, como hierba, como hormiga, como lo que sea. O sea, que lo que yo estoy mirando o oyendo o captando, ¿sí?,
Estoy captando algo vivo, algo que está vivo y que tiene personalidad, digamos, ¿sí? Así como yo la tengo, eso también tiene. Y tengo que entender eso. Entonces, yo creo que hay que aprender mucho de los árboles, por ejemplo. De los árboles, es que esos son los grandes maestros. Y de todo lo que vemos, de todo lo que está en nuestro entorno, ¿sí? Y que lo está dando la tierra generosamente para que aprendamos. Eso es lo que los aborígenes han hecho desde siempre y por eso cuidan. Por eso son los guardianes de la Sierra Nevada, los guardianes de la selva, pero no. La gente tipo Bolsonarito divino, precioso, ¿no? El dictadorcito divino, ¿sí? Que dice yo soy yo y lo demás no vale nada, es capaz de hacer lo que está haciendo con la selva amazónica. Es un criminal, es un criminal. Y lo mismo aquí, nuestro presidentico, divino y precioso, son criminales, porque matan los ríos. Aquí mataron el río Cauca, que es un río que ha dado la cultura de sur a norte del país, ¿sí? Lo mataron para hacer una represa, porque eso es progreso. Entonces, ¿ves? Situarse uno como civilización y progreso, ahí ya no puede ser. La civilización y el proceso es un concepto criminal. Y eso entró en 1492, ¿sí? Eso entró con el proyecto Colón, de la colonia, con el proyecto de la mafia de la familia Colonna, que viene del Papa, ¿sí? De ahí entran las grandes mafias, ahí entró a nuestro continente la mafia, y está montada, sigue montada, ¿sí? Bolsonarito, ¿sí? Aquí Uribito, todos esos, muy pocas excepciones, en Bolivia un poquito, en Ecuador también creo que ha habido alguna excepción en algún momento, pero el tal Lenin Moreno es, que se llama, sí. Lenincito divino, precioso, ¿no? Entonces todos es, ¿ah? O Piñera acá en Chile. Por favor, todo eso es mafia. Hay que darle, en este momento nos está enseñando algo valiosísimo. Tenemos que comenzar a nombrar todo como es. Porque en 1492 entró la mentira. Entraron las 7 vergüenzas que llaman los mayas. ¿Sí? Las 7 vergüenzas. Entran con el orgullo, que es eso que yo les digo, el orgullo me permite a mí situarme por encima de la tierra, por encima del río, por encima del árbol y considerar que eso es un recurso. Eso se llama orgullo. Entonces entra el orgullo y con esta colonia, la familia Colonna, mafia de la nobleza veneciana, y empiezan a codiciar. Ya estaban codiciando desde allá sus propias cosas, pero entonces ya se inventaron que habían descubierto un nuevo mundo, ¿sí? ¿Y cuál nuevo mundo? Si esto es una tierra milenaria con sabidurías milenarias. Esto existe desde siempre. Y se inventaron el nuevo mundo. Ese es el nuevo orden mundial. Comenzó en 1492. Ese es. Y estamos diciendo que no, que es ahora. ¿Cuál ahora? ¿Cuál ahora? Eso entró en 1492 con las vergüenzas, ¿sí? La codicia. Entonces empezaron a codiciar y empezaron a envidiar. ¿Y eso qué trae? Mentira. Mentira. ¿Qué es lo que nos rige? La mentira. Todo lo que los políticos dicen son mentiras. Todo. Las leyes son mentiras. Se fundan sobre el derecho romano, que es una mentira impuesta por el tal Justiniano del Imperio Romano, y eso es lo que nos sigue rigiendo. Desde Justiniano nos está rigiendo el derecho romano, que es derecho a robar.
derecho a decir que yo soy el primero y lo demás es recurso. Por eso es que me pongo tan tremendamente contundente, porque de entrada eso ya lo tenemos en la mente. Recursos, cuando yo ya digo recursos, estoy con un orgullo tremendo, antropocéntrico. ¿Sí? Entonces no, entonces ya, desde la envidia, que es ya la mentira, todo empieza a fundarse sobre mentiras, la política es la mentira, y las leyes son mentira, todo es mentira, y se inventan leyes y otras leyes para desmentir las leyes. Bueno. Y la mentira es la puerta de entrada al crimen. Una persona que dice mentiras, ¿sí? Primero roba, para poder robar los recursos, tales recursos, hay que decir mentiras, siempre. Siempre. Entonces, la mentira es la puerta de entrada al robo y el robo es la puerta de entrada al crimen. Así actúa la mafia. Así. Sin empacho en decir mentiras, ¿sí? En robar, extraer, ganar el dinero fácil y matar, implantar guerras, lo que sea. Matar. Que este está contra mí, lo mato, lo quito del camino. Es quitar del camino lo que me impide extraer. Quitar del camino lo que me impide sacar provecho. ¿Sí? Fácilmente. Apropiarme. Entonces, todo eso, dicen, esto que les estoy diciendo no es un invento mío, esto es sabiduría de los mayas. Ellos sabían y por eso las nombran las 7 vergüenzas. Y ellos dicen que todas esas 7 vergüenzas que les dije vienen son hijas de la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que impera en el mundo? En este momento, en todo el mundo, la ignorancia. Porque se nos olvidó que la tierra no es de nosotros. Nosotros somos sus hijos, sus criaturas. ¿Sí? Y esa es la sabiduría indígena, aborigen, originaria. Eso es sabiduría, lo otro es ignorancia. Entonces, la sabiduría tiene unos acuerdos que son los que rigen a los pueblos indígenas. Ante todo, la dignidad. ¿Sí? La dignidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo hablo es coherente, ¿sí? Con mi pensamiento verdadero, con la verdad, ¿sí? Y que lo que yo pienso y digo y actúo está en coherencia con la verdad del corazón, no de acá, del corazón. Entonces, la verdad, ¿eso qué implica? El respeto, lo que les acabo de decir. O sea, yo no tengo por qué sentirme por encima de un árbol. No tengo por qué sentirme por encima del río. Y cambiarle el cauce porque se me dio la gana y represarlo. No tengo por qué sacar el oro de la tierra ni las piedras preciosas, ni el petróleo. No, no y no. Entonces, respeto a mí mismo o a mí misma, ¿sí? Respeto al otro ser o a los seres con quienes me relaciono y respeto a todo lo que la madre tierra tiene ahí en su piel, y debajo también. Entonces, respeto al árbol, a la hormiga, a la abeja, a la piedra. Yo no tengo por qué mover las piedras. Las mueven y las revientan. Las revientan con dinamita. Eso es como si le metieran a los riñones de uno dinamita. Las piedras son los riñones de la tierra. Bueno, entonces el respeto, ¿sí?
¿Y eso qué trae? Honestidad. ¿Sí? Entonces también son 7, o sea, si hay 7 vergüenzas, hay 7 principios, ¿sí? La dignidad, la verdad, el respeto, la honestidad, la sabiduría. Ahí empieza la sabiduría, ¿sí? Cuando yo puedo mirar al otro con respeto, ahí empieza la sabiduría. Porque quiere decir que yo puedo aprender del otro y ponerme en el lugar del otro. Yo puedo ser árbol. Por eso es que es tan importante el teatro, y es el teatro que nosotros en el Teatro Itinerante del Sol hacemos. Todo esto es un prólogo para decir qué es nuestro teatro. Hacemos un teatro con los 7 principios, con los 7 acuerdos. Para poder yo ser el árbol, la montaña, el río o otro ser, sea mujer, niño, anciano, anciana, ¿sí? Para yo poder ser otro en el escenario, tengo que impregnarme y sentir y volverme eso. No representar. Ser es ser el río, ser la montaña. Ese es nuestro teatro. Aquí no representamos, aquí somos. Entonces, el respeto, la sabiduría y finalmente el amor. ¿Sí? Entonces, eso es. Si hay 7 vergüenzas, también hay unos acuerdos para poder estar en la tierra. Porque si no tengo acuerdos para llegar a la sabiduría, al respeto y al amor, ¿sí? Si no tengo acuerdos, yo no puedo estar en la tierra. De hecho, los que están en la tierra son los que la cuidan, son los que le donan, son los que intercambian con ella. Los indígenas, por ejemplo, los aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, se la pasan todo el día haciendo pagamentos. Pagamento, dando gracias. Pagamento para ellos es dar gracias. Ofrendar, donar, porque como me dio agua, yo doy gracias. Y le dono cuarzos al agua. Y así con todo. Si me dio maíz, entonces yo le doy un pagamento a la tierra y a las maticas de maíz. Si doy pagamento al sol, doy pagamento, ellos dan pagamento a todo. Mejor dicho, todo el día y la noche ellos están en lo que otras gentes llaman meditación. Meditar es actividad, no es quedarse quieto ahí, que en silencio, que no sé. Eso no sirve para nada. La verdadera meditación es donarme y entrar en comunicación perfecta y entender al otro y darle las gracias. Eso es meditar. Poderme comunicar con el agua. ¿Sí? Poder ser el agua. Ser. Cuando yo puedo ser el agua, estoy meditando. Entonces ahí ya les dije todo lo que son nuestros principios para poder hacer teatro como queremos, que es así, de verdad, en Dabucurí. Aquí los aborígenes de la Orinoquía y la Amazonía tienen una fiesta maravillosa que se llama Dabucurí, que es la fiesta de la abundancia, cuando hay subienda de pescado, ¿sí? Cuando hay subienda de pepa, que ellos llaman pepa al fruto, cuando hay mucho fruto, cuando hay mucho pescado en los ríos, hacen fiesta y invitan a los clanes cercanos, a los grupos cercanos, para intercambiar los frutos y la pesca. Y para intercambiar la chicha, para intercambiar danzas, para intercambiar cantos. Y son 3 o más días de fiesta, de embriaguez, con la danza y el canto, y los cantos que vienen desde el comienzo de los tiempos hasta ahora, donde tienen su memoria.
¿sí? Y dan gracias, o sea, y se dan gracias entre sí. ¿Cómo? Dando sus frutos, dando lo que trabajaron, ¿sí? En armonía, en coherencia con la tierra y recibiendo la dicha de la fiesta y el compartir. Entonces, nosotros hemos adoptado como esa manera, el dabucurí. Entonces, todo lo hacemos con ese sentido, del dabucurí, del dar y recibir. Entonces, cuando hacemos proyectos, ¿sí? Cuando nos dan una beca y tenemos la posibilidad de reunirnos, todos los que queremos reunirnos para hacer la creación, nos reunimos y tenemos dos grandes maestras para poder hacer la creación, que es la madre tierra, ¿sí? Y la convivencia, el tejido entre nosotros mismos, para ponernos a prueba en esos tales acuerdos de la verdad, el respeto, la honestidad, porque la convivencia es lo que nos pone a prueba. La convivencia es una gran maestra. Siempre la convivencia pone cascaritas, porque como estamos habituados a ser como Bolsonaro o como esos, ¿sí? Que se creen únicos, ¿sí? Estamos habituados por allá en el fondo, en el subconsciente. O sea, yo primero, yo. Entonces la convivencia pone a prueba eso, el tal orgullo, la envidia, la codicia, las vergüenzas. Y cómo afortunadamente hemos lo hemos adoptado también de la sabiduría aborigen de este continente. Lo que ellos llaman mambear, o sea, reunirse para, con la coca y el tabaco, resolver cualquier dificultad que se presente, a través de la verdad del corazón y la palabra verdadera y la coherencia. Entonces nosotros hacemos lo mismo, pues sin coca y sin tabaco, pero con el círculo, hacemos un círculo y tejemos la palabra, ¿sí? Para resolver cualquier cosa que esté como inquietándonos, porque en la convivencia creativa surgen problemas. Que tal persona no lavó el plato, que me tocó lavarle el plato, que me tocó levantarle no sé qué, que dejaron en desorden, que sí, cualquier cosa, cualquier bobada. Eso lo resolvemos con el círculo y es una maravilla, es una herramienta, es un tesoro. Nosotros llevamos 38 años de experiencia donde hemos hecho muchas obras. Obviamente los que están ahorita no son los mismos exactamente de hace 38 años. Ha circulado mucha gente, mucha gente. Hay unas que llevan como 25, 18 años, ¿sí? 15, 11, pero es nuestro método y eso es lo que nos ha permitido en este momento todavía crear, todavía circular con nuestras obras, todavía hacer teatro verdadero, de ser de verdad y no de interpretar, ¿sí? Entonces esa es la cuestión. Tengo dos preguntas en base a lo que has mencionado. Bueno, una me gustaría capaz que un poco nos cuentes sobre cómo surgió esta idea de ir al campo, de ir a Villa de Leyva. Que nos expliques un poco si ustedes estaban dentro de la ciudad y deciden salir, o cómo se fecunda el Teatro Itinerante del Sol
en Villa de Leyva? Bueno, yo formaba parte en Bogotá del Teatro La Candelaria. ¿Han oído hablar de Santiago García? Sí, El sí, gran director colombiano del siglo XX. falleció ¿Sí? hace poco. Esa- sí, Sí, él. volvió a Yo la formaba política. parte del grupo de La Candelaria, dirigida Mm. por él, y era también maestra de la Escuela de Arte Dramático en Bogotá. Y de pronto con La Candelaria hacíamos un tipo de teatro muy social, muy político, muy comprometido a nivel político y social. Y en la escuela de teatro, donde yo era profesora, yo hacía unos laboratorios que me salían del alma, del corazón, intuitivamente, en este sentido que les digo, de sentir que la tierra me dictaba cómo hacer los laboratorios. Y con los alumnos fui descubriendo la mentira del teatro establecido. Y empecé a ver que los entrenamientos y todo, pues son una cosa establecida, que entrenar el cuerpo, que no sé qué. Y entonces me inventé empezar a salir con ellos, con los alumnos, a los bosques, a comunicarnos con los árboles, y ahí comencé a comunicarme de verdad con los árboles, a caminar por entre los bosques, y poco a poco me fui inventando salir de Bogotá al campo, y hacíamos laboratorios en pueblitos cercanos a Bogotá, pero en las lagunas, en la laguna de Guatavita, bueno, y así empecé a sentir que la tierra me llamaba, la tierra, no el escenario establecido. Entonces por eso entré en crisis y me salí de La Candelaria, porque dije, no, yo quiero hablar de otras cosas y quiero hablar de la tierra, quiero ser la voz de la tierra, porque empecé a comunicarme con los árboles, con los bosques, con la laguna, y entonces empecé a entrar en conflicto con la ciudad, Pero en ese momento me salió una beca para ir a París a estudiar en la escuela de Jacques Lecoq. Y bueno, la idea que tiene uno, la idea de civilización y progreso. Entonces yo acepté la beca y dije, claro, París, Europa. Y me fui a estudiar allá y fue un choque tremendo porque, bueno, ahí yo ya en esas salidas a los pueblos cercanos, entre otras, empecé a venir aquí a Ráquira, un pueblito cercano, y a Villa de Leyva. Y me enamoré del entorno, no del pueblo porque el pueblo es un pueblo colonial. Turística. Es un pueblo colonial, entonces, pero del entorno y de la laguna de Iguaque, que es la que dio origen a la cultura muisca del agua, de nuestros ancestros, de aquí de Boyacá. Y empecé a enamorarme, pero bueno, me sale esa beca y entré en un conflicto tremendo porque ¿qué hago? Estoy enamorada del territorio, de la tierra, y me sale la beca para París. Entonces, primó la ideología del progreso y de la civilización, y me fui a la civilización. Y llegué a París y el choque fue tremendo porque yo ya estaba enamorada de la tierra, ¿sí? Y París, la ciudad luz, la ciudad mentira, la ciudad, por más bonita que sea, es una ciudad fundada sobre la mentira, ¿sí? Sobre eso que es Europa, sobre los reyes, sobre la ideología de los reyes y del Imperio Romano y de todo eso. Y bueno, entré en conflicto, mi espíritu entró en conflicto. Sin embargo, estuve 2 años en París y 1 año en Alemania. Y ahí entré ya, toqué fondo con la ciudad, con lo que es una ciudad. O sea, como que también la vida me proporcionó
esa ida a Europa como para que cuando yo me llegara aquí ya fuera definitivamente una decisión con conciencia. Entonces, así fue. Llegué aquí después de esos 3 años y no me quedé en Bogotá sino una noche. Y al otro día me vine ya para Villa de Leyva, porque yo ya sabía que el punto que me llamaba era Villa de Leyva, porque fue de la tierra que me fui del entorno, de la laguna, de todo, de los cerros, de las montañas. De ese entorno fue que yo me fui para allá enamorada y por eso entré en conflicto. Entonces, así fue que se dio la venida para acá. Todo eso, el Teatro Itinerante del Sol, es fundado por mí y un alumno que yo tenía de esa escuela, de donde daba clases y hacía los laboratorios, un gran artista que yo ya lo vislumbré como un gran artista y realmente es un gran artista. Y entonces con él yo me fui para París y para Alemania y con él estuvimos por allá y con él volvimos y con él buscamos la tierrita donde es la Maloca y ahí comenzó todo el proyecto de la Loma. Después él volvió otra vez a Europa y se instaló en Italia y siguió su propio camino también. Y siguió su camino, fundó un grupo, pero también con los mismos principios finalmente. En el momento él vive en la Sierra Nevada, en Minca, aquí en Colombia, y tiene su centro allá, que es un centro de investigación, también con el mismo principio de la tierra, y lo mismo, lo mismo. Entonces, así empezó la cosa aquí en Villa de Leyva. Bien, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que nacieron en ti? O sea, ¿cómo es que empezaste a conocer esos principios que nos hablas tú con los que trabaja su grupo? La verdad, la honestidad. Bueno, desesperada en París, desesperada con la ciudad, desesperada con lo que es la civilización y el progreso. Entonces mi refugio fue la biblioteca del Centro Pompidou, donde uno encuentra libros de todas las culturas, de todo. Y ahí empecé a investigar las culturas aborígenes. Es que ven, si todo en la vida es perfecto. Si yo no voy a París y a sentir esa cosa tremenda, no me meto a investigar lo de acá, lo propio. Yo empecé a investigar allá todo lo de los mayas, lo de las culturas milenarias de aquí, este continente. Empecé a estudiar. Realmente fueron 3 años allá en Europa de investigación. Y con todo eso, ya al construir la Maloca y al estar aquí, empecé a hacer, esto era un desierto. Y yo empecé a sembrar árboles. Mi pasión son los árboles. Entonces, por eso les hablo tanto de eso, ¿sí? Porque realmente para mí ellos son unos seres extraordinarios, divinos, que tienen toda la sabiduría del planeta milenaria, ¿sí? Milenaria. Entonces, pues, imagínense la sabiduría que tiene un árbol, imagínense. Cuando uno de verdad entra en comunicación con un árbol, es maravilloso. Entonces, esto era un desierto y empecé a sembrar y a sembrar y a sembrar y ahora es un bosque. Ahora es un bosque porque todo el trabajo artístico está ligado a la tierra, a comunicarnos con la tierra y sembramos árboles por todo. Nació alguien, sembramos árbol, damos, o sea, nuestro pagamento, así como los Kogi, los de la Sierra Nevada, los indígenas de la Sierra Nevada, hacen su pagamento para que la tierra siga viva. Nosotros, nuestra manera de hacer
pagamento es con los árboles, ¿sí? Cada siembra de árbol es una ceremonia de gratitud y de decretos, ¿sí? Que salen del corazón. Y a alguien le pasa algo, sembramos un árbol. Alguien quiere dar gracias, sembramos un árbol. Alguien siente una necesidad, sembramos un árbol. Así, por eso hay un bosque. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que me hacías? ¿Cómo llegaste a encontrar esos principios, esos... Eso. Entonces ya aquí, con esa comunicación con los árboles, obvio que ellos son los que le dicen a uno todo. Entonces, de pronto empezaron a venir de verdad gentes indígenas de la Orinoquía, de la Amazonía, de la Sierra Nevada, por pura atracción de realidades, ¿sí? Y ellos empezaron a hablarnos de todas estas cosas. Pero eso ya lo sabíamos, los árboles nos lo habían dicho, ¿sí? Eso ya estaba en nuestra manera de ser y de actuar y de hacer teatro y de convivir cuando convivimos, porque cada uno vive en su casa, pero nos reunimos para crear. ¿Cada cuánto se reúnen a hacer esa convivencia? Generalmente nosotros podemos reunirnos a crear cuando nos dan una beca. Hemos sido de verdad muy afortunados, o no sé si es que decretamos y que los árboles ayudan, porque como todos los proyectos que hacemos son pro madre tierra y pro árboles y pro eso, ¿sí? Entonces se nos proporcionan las becas y todas las obras las hemos hecho con becas, todas. Entonces, nos llega el dinero para poder hacer mercado para un mes, 2 meses, para poder convivir, ¿sí? Para poder estar solamente dedicados a la creación y a la convivencia y a hacer laboratorios en la montaña, en el desierto, en el río. Vamos a hacer laboratorios para ver qué nos dice la Madre Tierra. Vamos a comunicarnos con la Tierra. Y la Tierra es la que nos va diciendo cómo hacer la obra. Porque todas las obras son voces de la Madre Tierra. Todas. Cada una mirando la cosa desde un ángulo, desde una perspectiva, desde una manera. Pero finalmente todas son la voz de la Tierra. Todas. Todas. En estos 38 años yo no he hecho sino obras donde habla la Madre Tierra. Todas. Pero muy distintas todas, porque cada creación tiene su propia dinámica o abordamos aspectos diferentes, ¿no? Bueno, esa es nuestra historia. Yo tengo una pregunta más, no sé si... Sí, dale. Yo también tengo una más. Dale. ¿La puedes retener? Sí. Que yo soy más de memoria. Bueno, gracias. Quisiera preguntarte básicamente cómo es el trabajo de roles en el grupo. Todo es una creación colectiva, o sea, generalmente yo soy la que tiene la idea, ¿sí? Okay. El tema porque yo soy muy apasionada. Entonces, de pronto me surge porque estoy muy conectada con la tierra, entonces de pronto la tierra me dice esto o aquello. Entonces, bueno, me apasiono por la idea y la propongo y la propongo con tal pasión que todos quedan seducidos. Entonces nos metemos en ese viaje porque es un viaje de conocimiento. Finalmente es un pretexto, lo que yo propongo es un pretexto
para que cada uno o cada una haga su propio viaje de conocimiento interior. Lo planteamos así, por eso es tan importante el círculo, porque en el círculo cada uno está diciendo lo que su corazón siente, ¿sí? Y exponiendo. Y cuando hacemos las improvisaciones, pues cada uno es lo que siente y lo que quiere. Entonces es realmente una creación colectiva donde yo pongo la idea y dirijo la obra, dirijo la creación, ¿sí? Y entre todos hacemos el vestuario o lo que haya que hacer, ¿sí? Es como muy colectivo todo. Se turnan, que hoy le toca cocinar a tal o a 2 personas. Entonces las cocinadas son por turnos. Eso, la organización de cada montaje cada vez es distinta. Cada vez es una dinámica distinta. Cada creación es distinta. Y así, yo trato de ser una directora, no directora, yo yo soy una tejedora. Respeto profundamente la energía creativa de cada uno o de cada una. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se deje seducir por mis ideas y todo, porque finalmente saben que todos están donando, es Dabucurí. Entonces, todos ponen su don, sus dones, y yo lo que hago es tejer. Esa es mi manera de dirigir. Entonces, esos son los roles. Bien. Ya, mi inquietud igual es como comentar también, ¿no? Nosotros acá con todo lo que está ocurriendo a partir de esta crisis, por llamarla de alguna manera, ¿no? Tanto tenemos contactos acá en Chile como en Ecuador y los diálogos que surgen a partir de esto entre grupos de artistas escénicos es, bueno, con todo lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos trabajar para conseguir recursos económicos? Pregunto yo, como, ¿debería existir esa prioridad por obtener los recursos económicos desde tu mirada? ¿O qué comentario tú nos podrías brindar sobre esto, esta forma de intercambiar que es el dinero y que, bueno, en las ciudades por lo general estamos acostumbrados, que es el dinero? Y que básicamente, para aportar eso, nos hemos ido dando cuenta que la crisis teatral, por así decirlo, la gente se asusta por lo económico. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Sí, yo siento que estamos en o sea, todo se está dando para que cambiemos. Todo lo que hay aquí, lo pongamos aquí y cambiemos. Porque esto ya no dio para más. O sea, la tal civilización y el tal progreso y el tal dinero y todo eso sobre lo cual está fundado el neoliberalismo y este capitalismo. Eso ya no dio para más. Entonces nos toca ser muy creativos. En eso estamos todos. Aquí en Colombia, en eso estamos. En Boyacá estamos en eso. ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo vamos a recrear nuestra propia realidad, que es la de ser seres creativos? Somos creadores, somos la divinidad creando aquí en la tierra. ¿Sí? Conectados con esos acuerdos, ¿sí? Con esos acuerdos que son los que nos permiten de manera divina, ¿sí?, podernos relacionar para crear. Entonces, yo creo que nos toca repensarnos desde acá para poder recrearnos
en la convivencia, en todo. Pues, por ejemplo, nosotros estábamos ya acostumbrados, o sí, estábamos viviendo así, de las becas proporcionadas por el Estado, podíamos crear, o sea, reunirnos, alimentarnos durante el proceso de montaje y poder tener para el vestuario, para la escenografía, ¿sí? Y para que cada uno tenga un reconocimiento económico que le permita, ¿sí? Por lo menos mientras estamos reunidos, porque a cada uno de los del Teatro Itinerante del Sol le toca rebuscarse su manera cotidiana de vivir. Una persona, por ejemplo, tiene un almacén, otra persona hace cine, otra persona teje mochilas, otra persona, ¿qué más hace? Bueno, cada persona se inventa la manera y nuestro propio invento, como les digo, y que siempre nos hemos tenido suerte, es las becas del Estado. Pero ahora que el Estado también dijo, no, pues hasta aquí fue, arréglenselas, mejor dicho, sacó la mano. Y entonces quedamos manicruzados. Entonces, ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo nos podemos reinventar una manera de poder crear nuestra propia realidad sin venderle el alma al diablo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta fundamental. Y yo creo que en eso está toda la humanidad. Pues los que queremos seguir de una manera coherente y consciente, ¿sí? Los que queremos seguir como una humanidad consciente y no zombie, que es como tienen a muchos jóvenes y muchos niños, ¿no? Los zombifican. Entonces, ahí estamos. Yo creo que es el momento también de estarnos a nivel mundial tejiendo y relacionando a ver cómo vamos entre todos teniendo las ideas creativas para reinventarnos, recrearnos como seres conscientes, divinos que somos, ¿sí? Como humanidad con el corazón de la divinidad aquí y ahora. Entonces, yo lo que propongo es que sigamos con esos acuerdos que vienen de la sabiduría aborigen, antiquísima, antiquísima, y que ha funcionado dentro de las comunidades de los pueblos indígenas. Y, por ejemplo, funciona en la selva, o sea, ¿cómo hace la selva para ser selva? ¿O cómo hace los árboles para convivir juntos y para que el río pueda estar y para que las lianas y para que los bejucos y es eso, son esos principios. Son esos principios. Entonces yo creo que sí, yo les retorno también la pregunta porque debemos hacérnosla todos y todas. A ver entre todos qué nos inventamos, cómo nos inventamos. Pero sí hay que cambiar eso de pronto podríamos, hay una persona muy interesante, Sergio Monor, no sé si ustedes lo han oído. No. ¿Lo han oído? No. Es un señor que muy interesante. Un cuestionador de la realidad que vivimos, ¿sí? Y él ha descubierto que las lenguas que nos rigen el pensamiento están contaminadas ya con eso de la mentira, con eso de la no verdad. Están contaminadas.
Y entonces tiene unas conferencias muy interesantes y muy importantes. Y él, por ejemplo, propone, después de llevar muchos años en eso, que debemos inventarnos nuestra propia, no depender de los bancos ya, sino debemos inventarnos nuestra propia manera de intercambiar. Entonces él propone, por ejemplo, para que sea mundial, bueno, pero eso quién sabe, poco a poco pueda que si algunos comenzamos se siga dando. Él propone algo muy interesante. Él dice, podemos vivir sin lo que sea, sin zapatos, con poquita ropa, pero sin comer no podemos vivir, tenemos que comer. Entonces él se inventa que la moneda de intercambio sea un menú, que se llame así, por ejemplo, un menú. Un menú es un almuerzo, equivale a un almuerzo. Entonces, si yo tengo esa bueno, que puede ser una piedrita o bueno, no sé qué nos inventemos. Pero si yo tengo eso y esto vale un almuerzo, y yo llego a donde ustedes, a Chile o a Ecuador, y les digo, bueno, aquí tienen un menú, ustedes tomen eso y ustedes me dan un menú, o sea, lo que uno generalmente come en un almuerzo para quedar bien, que tenga proteína, que tenga verduras, que tenga, sí, con lo que yo quedo bien. Él propone eso me parece interesante. Pero tenemos que inventarnos qué manera que no sea de la de los bancos. La humanidad tiene que inventarse otra cosa. Sí. Bien. Entonces, por ahí puede ser. ¿Ah? Que hay que deshumanizarnos, o sea, dejar de ser humanos. O sea, ¡eso! Él propone la palabra mónada. Hay que ser mónada, que viene de mo, que es linaje, mo. ¿Sí? Él está muy conectado con todas las lenguas desde el caldeo, bueno, todas las lenguas antiguas y bueno, para llegar también a las de ahora. Entonces, Nor es luz, Nor. Mo es linaje de la humanidad. Mo, Nor es luz en la... él dice que mónada es la manera como deberíamos llamar a la humanidad consciente. No, ¿sí? O sea, dejar de ser humanos para ser mónada. Mónada. De pronto vean una conferencia, a ver, de pronto les encarreta y de pronto no. O de pronto meten en el canasto lo que les sirve y desechan lo otro. De una. Segurísimo. Bien, creo que ha sido un tiempo, espacio virtual muy enriquecedor, provechoso. Nada, de mi parte, Beatriz, muchísimas gracias por acceder a este momento. Quisiera agradecerte también con esa pasión con la que tú entregas las cosas. Desde lo muy personal sentí que me conecté mucho contigo. Tenía un montón de preguntas de las cuales no sé cómo me escuchabas y me las respondías de una. También soy de las personas que habla muy apasionada y no sé, la verdad me reconocí mucho en ti con esa manera de expresarte y agradecerte por esto, por este espacio de expresarte también tal cual como eres. Gracias. Genial. Bueno. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y que el universo nos siga tejiendo. Y si encuentran la fórmula, nos la cuentan para difundirla. Seguro que sí. Nos la contaremos mutuamente. Pues mutuamente, sí, bueno, listo. Bien, Beatriz, muchas gracias. Un abrazo grande. Una linda noche, muchas gracias. Gracias. Lo mismo.
Chao. Saludos a toda la gente artista del escenario. Bien, Gracias, muchas gracias. Chao. 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 Upi pati, yupi pati, luli rami wanaga. Watanegi konsu. Upi pati, yupi pati, luli rami wanaga. Wata winegi konsu, wata winegi wanaga.